a ver si no desbarramos mucho en una conferencia como esta, en un encuentro como este. Y ya, los que, bueno, casi todos sois habituales. Sabéis que nuestras conferencias no pretenden ser muy eruditas, ni siquiera doctrinarias. O sea, no voy a deciros lo que está bien y lo que está mal. Eso sería caer en la moralina y no es lo que nos interesa. Creo que lo que nos interesa es descubrir si hay una moral, si la hay, cuáles son los fundamentos de esa moral y hasta qué punto la podemos compartir o no la podemos compartir. Yo voy a tratar de no hablar demasiado, a ver si luego podemos hablar todo, porque siguiente, lo interesante sería que pudiésemos compartir algunas de nuestras experiencias. Ya me han hecho unas cuantas preguntas interesantes, que probablemente, no veo a la persona que me la hizo anoche, a lo mejor llega ahora. Bueno, hace un ratito estábamos en televisión presentando la conferencia y tenemos que repetir un poco lo mismo. El título, el riesgo de ser ético, es un poco, ¿cómo le llamamos?, desafiante, llamativo. ¿Cómo es posible que la ética comporte un riesgo? Si debería de ser todo lo contrario, ¿no? Es decir, el ser ético debería de ser la mayor garantía de felicidad, de estabilidad, de coherencia. Pero cuando hablamos de riesgo, hablamos de meternos en un terreno peligroso, ¿no? Porque si no hay peligro, no hay riesgo. Y el enfoque que le queremos, o por qué este título, es que realmente en el momento que estamos viviendo, no creo que haga falta demostrarlo con demasiadas pruebas. El momento social, el momento político, el momento económico que estamos viviendo no es muy ético. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Podemos empezar por ahí. Parece que la ética, como esa vieja canción que a mí me gusta mucho del año 80 que decía malos tiempos para la lírica, de Gabinete Caligari, se puede decir también malos tiempos para la ética. Entonces hay un riesgo de tener una ética, hay un riesgo de tratar de ser moral y mostrarse como tal en público. Yo creo que el riesgo, que es múltiple, tendría como dos caras. Uno, el parecer un imbécil, ¿no? Porque si todo el mundo tiene un comportamiento sui generis para alcanzar el éxito y le importa poco la eticidad o no eticidad, que palabreja, de su acto, entonces uno parece un imbécil, porque no está haciendo las cosas como todo el mundo las hace. Y podríamos ir un paso más, el otro riesgo es el de la exclusión. Yo creo que en este momento histórico nada nos da más miedo que el ser excluidos, el que te considere un apestado de una u otra manera, un sectario, un tipo raro. Todo el mundo quiere ser raro, es decir, todo el mundo quiere tener un rango de identidad personal, de ser distinto, pero al final caemos tan tristemente en los lugares comunes que somos todos iguales. Entonces el gran riesgo, uno de los grandes peligros, es justamente el de... Buenas tardes. Uno de los grandes riesgos es justamente el de sentirse excluido del contexto social en el que te encuentres. Claro, si eres excluido porque eres un delincuente, bueno, está bien, ¿no? Pero ser excluido por tener un comportamiento ético, por vivir de acuerdo a una norma, eso sí es triste, ¿no? Por eso hablamos del riesgo en este momento de ser ético o de ser moral, que para nosotros es exactamente igual. Ahora, si queréis, podemos entrar un poco en a qué llamamos ética y a qué llamamos moral, porque hay filósofos que dicen que son cosas distintas, hay filósofos que dicen que son cosas iguales. La filosofía en los últimos tiempos está tan atomizada, iba a poner una palabra un poco más vulgar, pero bueno, está tan atomizada como el resto de las cosas. Luego hablaremos de eso. Entonces, bueno, para ir centrando, ¿qué entendemos por ética? Eso, creo que esa es la primera. Pongámonos de acuerdo. Con un aviso. Cuando definimos cosas normales, cosas concretas, es muy fácil definirlas, básicamente, ¿no?
Pero cuando tratamos de definir vivencia humana, cuando tratamos de definir racionalmente elementos profundos, siempre es difícil. Creo que todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de ética. En lo íntimo, en lo profundo, creo que todos sabemos a qué nos referimos. Pero pongámosle un envoltorio para que todos estemos un poco de acuerdo. Podemos decir que ética es el conjunto de reglas, o el conjunto de normas que rigen la conducta humana. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? O sea, aquellos principios por los que yo rijo mis actos. Civismo sería algo así como una ética social. Luego habría también una ética individual, que habría que también tratarla, ¿no? Digamos que aquellos valores, aquellos principios por los que yo me rijo, que me dicen esto que hago es bueno, esto que hago no es bueno. Pero claro, tendríamos que irnos a otros niveles, porque lo menos no es solamente acto, ¿no? Porque esa sería la ética social. Está la ética interna. Todo lo que siento y todo lo que pienso, aunque nadie lo vea, está fuera de la ética. O yo puedo pensar y sentir cualquier cosa y, por ejemplo, yo deseo matar a alguien, ¿no? Nunca lo voy a hacer, porque me da miedo la justicia. Pero yo es que lo mataría y hasta puedo pensar como pongo un veneno, depende si es uno más masculino o más femenino, va al cuello o envenenando lentamente. Yo deseo más y lo pienso. Eso es ético, aunque no lo haga. Por ahí va el núcleo de la cuestión. Por ahí va el núcleo. No. ¿Por qué? ¿Ven? Ahí está el tema. La diferencia entre ética y moral que algunos filósofos hacen. Es que no debería de haber demasiada diferencia entre lo que pienso y lo que hago. No debería de haber. Bueno, como veo que es interesante el tema, estamos de acuerdo. La ética sería ese conjunto de normas que rigen nuestros actos. Tanto los que se ven como los que no se ven. Porque yo tengo que tener unos principios que rigen todo eso. ¿De dónde vienen los principios? O sea, ¿de dónde nos van llegando esas normas, esas leyes o esos principios? Bueno, creo que ahora mismo se consideran solo dos fuentes, que son la religión o lo social. Y además se mezclan, ¿no? Hay una fuente que es la religiosa, lo dice Dios. Yo no lo he oído, no, está escrito en un libro que está dictado por Dios. Por lo tanto, esos son los valores. Y eso es lo que tiene que regir tu conducta. Hay gente que funciona así. Y hay gente que dice, mira, a mí Dios no me ha hablado, los libros los escriben los hombres, la ética en el fondo es solo una especie de convencionalismo social para no devorarnos los unos a los otros. Porque como somos unos animales racionales, entonces la ética ¿de dónde viene? Pues viene de que nos damos cuenta de que para convivir tenemos que tener unas normas para no agredirnos, para no hacernos polvo los unos a los otros. Y parecería, yo sé que estoy simplificando, todo tiene muchos matices, parecería que solo hay esas dos fuentes de la ética. Nosotros como filósofos no vamos a hacer un discurso ni religioso, ni sociológico, ni político, ni científico. Podríamos apoyarnos en todas esas cosas, pero vamos a intentar mantenernos dentro de un esquema filosófico, o sea, netamente humano. Aunque tengamos referencia a otros elementos, pero no nos interesa exactamente salirnos de ese deambular, ¿no? O de ese camino que sea filosófico. Entonces, esas son las dos fuentes básicamente a las que hacemos referencia. La costumbre. De hecho, fijaros que la palabra ethos, ética, viene a significar básicamente eso, costumbre. Lo cual limita mucho la expresión de lo que significa ética. Antes de eso, tendríamos que irnos a una cosa. ¿A quién le estamos aplicando la ética? Al ser humano. Pero, ¿qué es el ser humano? O sea, antes de decir cómo lo vamos a regir, tendríamos que ponernos de acuerdo en algunos elementos fundamentales. ¿Qué es el ser humano? Me gustaría
tema para otra charla, para otra conferencia y para infinidad de... Porque nos lo venimos preguntando como mínimo desde la Grecia clásica. Y no vamos a entrar en muchas complicaciones, pero me gustaría que pensásemos un momento. Yo tengo instintos. Hay instintos, ¿eh? Hay instinto de verano y instinto de O sea, que el ser humano tiene instinto, ¿vale? Pero el ser humano tiene algo más que instinto. Tiene una conciencia, llamémosle como queramos. Entonces va a haber un balance entre una parte instintiva, animal en el mejor sentido de la palabra. No creo que se diferencie mucho el hambre que siento yo en un momento dado del hambre que siente mi gato. El deseo X que siente el perrito del deseo X que siento yo en un determinado momento. O sea, digamos que hay un fundamento, hay una base animal en nosotros, no somos seres angélicos que somos puros, hay elementos instintivos en nosotros. Pero al lado de eso, o encima de eso, o en torno a eso, creo que todos tenemos la certeza de algo más, que no es simplemente el instinto. Vamos a llamarlo, en las palabras, las carga el diablo, ¿no? Si utilizamos la palabra espíritu o alma, diréis, vaya, Antonio ya me está hablando de religión, ¿no? Entonces, son palabras como proscritas en determinados contextos, porque rápidamente nos recuerdan otras cosas. Ya vamos a llamarlo conciencia, un algo trascendente. Y la lucha entre esa parte nuestra instintiva y esa parte trascendente se da. Y creo que esa es la lucha que tiene el ser humano consigo mismo. Seamos más conscientes o seamos menos conscientes. Por lo tanto, si tenemos instintos que si no los controlamos, nos convertimos básicamente en animales. Y os traigo un regalito precioso que os anticipo, si se me olvida me lo voy a decir. Es un parrafito de un señor que se llamaba Pico de la Mirándola o Mirandola, no sabemos la acentuación, dónde ponerla. Es un renacentista que habla del discurso sobre la dignidad humana, de una belleza. Creo que eso sería la síntesis, os lo digo porque creo que eso sería la síntesis de la ética que como filósofos buscamos, ¿no? Entonces esa lucha la tenemos todos, la lucha entre una parte trascendente en nosotros, una parte que quiere, que busca la dignidad, que busca lo bueno, que busca lo bello, que busca lo justo y que tiene esa sensibilidad, y una parte que no tiene ética, una parte que busca la afirmación, que busca el deseo, y eso está así. Y eso no es una cuestión religiosa ni social, yo creo que es una cuestión humana, y cualquier ser humano que es medio consciente de sí mismo sabe que esa lucha está, y esa misma lucha se proyecta sobre nuestro entorno. Entonces, aunque hay muchas maneras de concebir al ser humano, y los que estudian el primer curso de filosofía de nuestra escuela estarán ya cansados de escuchar aquello de la Constitución Centenaria, de los diferentes principios en el hombre, lo simplificamos en esa polaridad. No me gusta porque cuando hay una polaridad, solo una polaridad, siempre hay una lucha. Necesitamos una trinidad, aunque parezca que no. Si solamente ponemos dos polos, parece que siempre hay tenemos que poner otro más encima, y entonces parece que la cosa se equilibra. Pero bueno, esa lucha creo que la tenemos todos, la lucha entre una parte instintiva de nosotros y una parte espiritual, inteligible, que busca otras cosas. De ahí que la ética sea necesaria, porque si no, ¿cómo vamos a controlar a nuestros instintos? Si no tenemos unos principios, unos valores a los que ceñirnos. ¿Y de dónde sacamos esos valores? ¿Y somos capaces de vivirlo o no somos capaces de vivirlo? Entonces, creo que eso es lo más importante. Ver de dónde, quiénes somos y qué hacemos con lo que somos. ¿Qué normas nos rigen? ¿Qué pasa en el momento presente? Bueno, voy a hacer referencia a un filósofo. Los españoles, no sé si habéis leído un libro o habéis oído una señora que se llama Roca Barea. Elvira Roca Barea. Es una señora muy interesante que habla de cómo el español, la cultura española,
no valora suficientemente a nuestros filósofos, nuestros artistas, A Cervantes decían, si no es porque los ingleses lo sacan, lo tendríamos olvidado, ¿no? Bueno, no me quiero meter en eso. Somos no valoramos no los genios, la gente buena que tenemos, nos cuesta mucho valorarla. Bueno, pues hay un filósofo contemporáneo que se llama Javier Gomá, muy interesante, lo recomiendo, que habla de qué ha pasado en el último tiempo, por qué estamos donde estamos. Para tratar de explicar, hablamos del riesgo. ¿Qué ha pasado con la moral colectiva? ¿Qué ha pasado que vemos tanta amoralidad? ¿Qué ha pasado cuando... Yo pongo un ejemplo para que veáis, lo pone él, o sea, lo podéis encontrar en su libro. La diferencia entre lo que llamamos legal y lo que llamamos moral. Lo que no tiene ningún conflicto con la ley, pero todo el mundo dice... Y ponía el ejemplo del rey emérito, ¿sí? Cuando lo pillaron con la foto aquella que había matado a un elefante. ¿Recordáis todo aquello? Sí. ¿Había hecho algo malo? No, era legal. Se podía hacer. Otra gente lo hace, se va a cazar elefantes o a cazar rinocerontes a un sitio, está todo preparado. Legalmente no había hecho nada malo. Pero en el ser humano hay eso no está bien. Eso no está bien. Y hay un rechazo. ¿Qué pasa? Que la sensibilidad ética no tiene un parangón fuera de nosotros. Y al final, lo que nosotros sentimos, percibimos como ético, al no tener respuesta, al final acabamos adquiriendo las costumbres de los demás y los valores de los demás. Dice este señor una cosa, voy a tratar de explicar. Y si no se entiende, me lo decís y lo intento otra vez. Decía, ¿qué ha pasado realmente para que hayamos perdido los valores? Y es muy interesante, hemos perdido los referentes, ya no tenemos referentes. Y al no tener referentes y al no tener vida interior, nos hemos quedado sin vida interior, que nunca hemos tenido, casi nunca, pero no tenemos referentes. Y decía algo que comparto plenamente, seguimos buscando la libertad. Y la libertad digamos, individual, se empezó a conquistar desde la Ilustración hasta hoy. Y decía este señor, en los años 60 ya éramos totalmente libres en lo individual. ¿Por qué seguimos hablando de libertad? Si ahora cada uno hace lo que quiere. Y hace una explicación muy interesante. En tiempos anteriores, la ética se daba por hecha. Mira, el rey es el rey, nadie lo cuestiona. Cuidado, vamos a irnos a esa mentalidad, porque desde aquí no lo vamos a entender. El rey es el rey por derecho de nacimiento, nadie lo cuestiona. Haga bueno o haga malo, es el rey. Se ha acabado. Y eso la gente culturalmente lo asumía. El padre es el padre. Que le pega a la madre, que es borracho, no importa, es el padre. Por lo tanto, había un respeto institucional a la figura. En estos 3 siglos hemos ido rompiendo eso. Ya las cosas o las entidades o los personajes, por el mero hecho de serlo, no significa que sean un referente moral. Ahora les exigimos una cosa muy simple, el ejemplo. Entonces, ¿que eres rey? Demuéstralo. ¿Vosotros creéis que alguien hace 2 siglos se atrevería no a decir, sino a pensar eso? No se atrevería a pensar. Cuidado, a veces nos cuesta mucho comprender el pasado porque proyectamos nuestra mentalidad hacia el pasado. No, hay que meterse en esa mentalidad. Imaginar otra cosa. Después de siglos pensando que la Tierra es plana, viene un señor y dice, no, la Tierra es redonda, gira y estamos todos pegados en la superficie de un globo. ¿Os imagináis? La mentalidad colectiva diría, que yo veo el sol salir todas las mañanas. A mí eso no lo tienes que explicar. El sol sale todas las mañanas y se pone por la tarde. ¿Cómo que? Y que no me caigo. Tenemos que irnos a esa mentalidad para comprender su pensamiento y su forma de entender y su forma de vivir.
y su forma de enfocar. No es que fueran tontos, es que estaban endoculturados así, como nosotros estamos endoculturados en otra forma, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que pensamos según nuestro contexto, de que pensamos según nuestro entorno. Entonces somos tan simples como aquel señor que veía salir el sol y pensaba que la Tierra era plana, porque sus sentidos le decían que la Tierra era plana. No podría pensar otra cosa. Hubo que dar suficientes explicaciones para eso. Y con generaciones todo el mundo acepta y comprende el fenómeno de que la Tierra no es plana, sino redonda. Pues igual, la endoculturación hace que la gente asuma unos valores que vienen de serie. El rey es el rey porque es el rey. El padre es el padre porque es el padre. El sacerdote es sacerdote porque es el sacerdote. No se cuestiona. ¿Qué pasa? Después de la Revolución Francesa, tenemos aquí los franceses. Después de la Revolución Francesa, después de la Ilustración, todo eso se va rompiendo. Los héroes son cuestionados, los reyes son cuestionados, los religiosos son cuestionados, todo es cuestionado. Ya el hecho de ser algo no significa que sea moralmente aceptable. Entonces se le exige el ejemplo. Y si no hay ejemplo, no me interesa. Eso está muy bien, porque a mí me parece que está muy bien que al rey se le exija ejemplaridad, y que al padre se le exija ejemplaridad, y que al hijo se le exija ejemplaridad. Es decir, que se le exija, no, por el hecho de ser padre, eso de cuando seas padre como era huevo, pero acordáis de aquello, ¿no? Está bien que se rompa eso, pero el problema está con qué lo hemos sustituido. Porque si ya ese modelo ético no funciona, hay otro. El problema está en que no hay otro. Es decir, nos liberamos de dos cosas. Nos liberamos de una forma social que nos hacía daño, que nos ataba, y de una moralidad que nos era insuflada desde el nacimiento. Nos libramos de ese, ¿cómo lo decimos? De ese estereotipo moral que nos sujetaba, pero no tenemos otro. Ahora, ¿cuál? Porque ¿cómo me vas a decir tú, sacerdote, a mí, que yo sea bueno si yo sé lo que tú haces? Ya no me sirve que seas sacerdote. ¿O cómo me vas a decir a mí, señor político, esto, si yo sé que usted en su vida privada de la foto hace esto? No me sirve. Entonces, no tenemos modelos, ya no tenemos ejemplos. Tal vez creo que eso era necesario. Mirad, como filósofo yo miro al pasado para aprender, no para querer reconquistar el pasado. Querer volver al pasado es una tontería. Hay que marchar hacia adelante, pero marchar hacia adelante con una cierta dirección, no a lo loco, ¿no? Si no tenemos una cierta referencia, el camino hacia adelante se vuelve muy peligroso. O simplemente, ¿sabéis lo que hacen todos los perdidos? Toda la gente que se pierde en el bosque. No sabemos por qué, pero dar vueltas. Porque tienen una pierna un poco más corta que la otra. Tenemos tendencia, cuando andamos sin rumbo, eso pasa en el desierto. No buscan al que se escapa, saben que volverán. Es una explicación poco metafísica, pero aceptable. Bueno, cuando no tenemos dirección, cuando no tenemos, diría este señor Javier Gomá, se atreve a hablar de un ideal que comparto. Dice, si no hay un ideal social que conquistar, lo único que hacemos será dar vueltas en redondo, porque no tenemos referentes. Entonces necesitamos referentes. Necesitamos referentes válidos, no referentes de pose. Entonces, cuando no hay referentes, fijaros el gran problema que tenemos. Yo trabajo con adolescentes. Cuando no hay referentes, cuando los programas de estudio se han encargado de machacar a todos los prohombres, porque era muy inteligente, sí, pero era avaro. Era muy valiente, sí, pero era promiscuo. Entonces, todos los héroes, los quitamos de en medio, para colmo. Pero el problema está en que el adolescente y el joven necesitan referentes. ¿A quién sigo? ¿Cómo lo sigo? ¿Cuál es el problema? Si hemos machacado a todos los referentes, ¿a quién se elige como referente? Al futbolista, a la cantante, al rico, porque necesitamos algún referente.
sobre el cual modelar nuestra conducta, modelar nuestro acto. Entonces, el proceso que ha ocurrido en este tiempo nos ha dejado un poco huérfanos de referentes, huérfanos de ejemplos a seguir. La duda, sobre todo lo social, sobre lo político, sobre lo religioso, se ha enseñoreado, pero con razón. Lo triste es que con razón, porque aunque haya, y hay, y habrá gente buena y gente noble, los ejemplos que se ponen no son válidos para nosotros. Entonces estamos un poco huérfanos, estamos un poco perdidos, estamos un poco presos de una forma social, porque, os lo decía, si el hombre de la Edad Media estaba preso de una forma social, de un estereotipo que lo tenía, y lo vemos ahora y decimos, pero ¿cómo es posible? Pues sí. ¿Os imagináis? Nosotros no hemos liberado todos los estereotipos. ¿Quién está liberado de la necesidad de bienestar? ¿Quién está liberado de la autoafirmación, del éxito o exitismo? Se nos inyecta mañana, tarde y noche el triunfo. El triunfo, además, casi a cualquier precio. El triunfo, y si tienes que pisar a alguien, bueno, digamos que son efectos colaterales, como se dice ahora. Entonces, eso no es muy ético, querido, ¿no? Estamos huérfanos de ejemplos. Necesitamos ejemplos que no tenemos. Como filósofos, ¿a qué tenemos que recurrir? Bueno, primero, yo aconsejaría a los prohombres de antaño. No para volver atrás, pero creo que hay ejemplos morales en la historia extraordinarios. Hay héroes. No me importa si son muy reales. No me importa si son muy reales. A veces es más real un mito que una persona concreta. Esos mitos nos dan esa necesidad o esa fuerza para seguir marchando con un código valeroso, con un código valiente. Y como filósofos, lo que proponeríamos es una búsqueda interior. O sea, si me preguntáis cuál es la fuente más importante de la ética, yo diría, primero, la ejemplaridad por fuera. Pero no primero, segundo, necesitamos ver modelos, necesitamos ver que lo que se dice se hace y es bueno y es bello y es justo. Pero luego habría que volver hacia adentro. Yo estoy convencido, pero vamos, yo no es que yo estoy convencido porque me siento discípulo de grandes maestros de muchas épocas del tiempo. Me siento, no un admirador. Un admirador es una cosa, un discípulo es otra cosa. Me siento discípulo en el sentido de que quiero recorrer ese camino, me interesa ese camino. Esa búsqueda interior, esa búsqueda que atraviese un poco nuestra parte más instintiva y encuentre las claves fundamentales. Porque creo que la sensibilidad ética existe en todo ser humano. Cuando hablamos con un hombre de frente, sin querer imponerle nada, esa sensibilidad ética está. Es decir, somos quizá más comunes por dentro de lo que en principio podemos llegar a sospechar. Fijaros que biológicamente, por dentro, somos todos iguales, ¿no? El corazón suele estar en su sitio, el intestino suele estar en su sitio, los riñones suelen estar en su sitio, no hay problema, están ahí. Ah, pero mi riñón es distinto del tuyo. Sí, pero riñón, ¿no? En mi estómago, sí, pero somos muy parecidos. ¿No pasará lo mismo en la parte más profunda y más desconocida? Tal vez esos principios morales que responden a una sensibilidad, a los que responde nuestra sensibilidad ética, no serán más comunes de lo que pensamos. ¿O es que alguien en lo profundo de su corazón puede aceptar hacer daño gratuito, por ejemplo? Hacer daño gratuitamente. ¿Alguien lo puede aceptar? Bueno, sí, un masoquista, no un sádico. Ese es un enfermo. Pero una persona normal, es decir, el 99% de la población. Ya, no sé. En este momento, el 98. 97. ¿Es que alguien va a querer hacerle daño a otra persona gratuitamente? No. Si nos paramos un momento, esos principios éticos están naturalmente en el ser humano.
como está el corazón en su sitio, como está el pulmón en su sitio, como están los riñones en su sitio. Yo creo que hay una ética profunda en el ser humano, en esa parte de la conciencia, que si hablásemos con tranquilidad y abandonásemos por un momento lo que me gusta o lo que me conviene, estaríamos de acuerdo en casi todo. Siempre habrá matices, siempre habrá pequeñas diferencias, pero yo creo que los elementos fundamentales están ya en el ser humano. Lo único que tenemos que hacer es intentar reconocerlos más allá de la presión que tenemos por sobrevivir, por el éxito, por la fama, por la imagen, por todo eso que se habla poco, pero que en realidad son los motores que nos van dando latigazos, aunque no queramos. O sea, yo no quiero hacer esto, pero alguien, la televisión, latigazo, el WhatsApp, latigazo, tira para allá, tira para allá. Sin querer, van moviéndote en una dirección que no es la que tú querías. Entonces, creo que hay una ética profunda en el interior del ser humano, porque desde el fondo del tiempo viene. Y no hace falta inventársela. Consultar a los clásicos de cualquier cultura. Consultar a los clásicos orientales, occidentales, de la Grecia, de América precolombina. La línea moral es la misma. No, porque la misma. No, porque hay matices. Vale, hoy venía hablando con Tamara, mientras veníamos de la televisión, mientras íbamos a la televisión. Un ejemplo que creo que es interesante. Es como si yo pinto un cuadro y tú pintas otro cuadro, ¿no? Y dos pintamos árboles. Entonces yo pinto un paisaje de primavera, con los árboles verdes, intensos, y ella pinta un paisaje de otoño, con los árboles, con las hojas caídas. Digo, es absolutamente diferente. Es lo mismo. Son los mismos árboles. En dos momentos diferentes, pero son los mismos árboles. ¿En qué hacemos el hincapié? ¿En las diferencias o en lo común? ¿En qué hacemos el hincapié? ¿En lo que nos separa o en lo que nos une? Ahí está la diferencia. Pero el árbol está dentro. O sea, los elementos fundamentales están ya dentro. Entonces, a falta de esa ejemplaridad que necesitamos en nuestro alrededor, viendo el desastre que significa este mundo que estamos viviendo, por lo menos recurramos a esa fuente interna que tiene los códigos morales fundamentales. Y creo que todos los podríamos reconocer. Y además, todos tenemos un pepito grillo, no me digáis que no, que cuando estás más tranquilo, después de un triunfo X, sea en lo físico, en lo psicológico o en lo mental, si no ha sido ético, diré, ¿no? ¿No pasa eso? O sea, está. Esa sensibilidad ética la tenemos todos. No importa la cultura que tengamos, eso está en nosotros. Yo creo que eso es lo que nos une realmente. Y cuando aceptemos el riesgo de que eso es lo que se puede hacer, porque todo el mundo lo va a entender, y seamos lo suficientemente valientes como para tener un comportamiento ético, sin ser tontos, porque yo creo que había que aceptar que, por ser ético te digan tonto. Quizá iríamos consiguiendo esa ejemplaridad que necesita nuestro mundo, el mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que lo más importante no es dar grandes discursos. Dar grandes discursos es relativamente sencillo. Sino ser ético, dar el ejemplo. No te voy a dar un ejemplo, porque el que dice te voy a dar un ejemplo ya está importando. No, el serlo naturalmente. Eso creo que ayudaría a nuestro mundo mucho más de lo que todos nosotros podemos sospechar. Y bueno, yo por mí casi, yo creo que podríamos hablar, no sé qué hora es, pero podríamos hablar. Léenos el párrafo. Lo voy a leer. Podríamos hablar sobre eso. Yo sé que hay muchas cosas que nos pueden separar. Decimos, la moral de los hindúes es diferente de la moral de los mahometanos, es diferente de la moral de... Es circunstancialmente diferente. En cosas prácticas, pero en el hilo profundo. Había oído a alguno de los grandes hombres, bien sean fundadores de religiones, bien sean de los grandes filósofos, decir roba, mata, miente, haz daño.
¿Alguno lo dijo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo creo que eso está claro a lo largo de la historia. Entonces, habría que cambiar un poco todo esto. Y tratar de vivir conforme se piensa. Y con esto, antes de leer el párrafo, termino. Porque hoy preguntaba a Joaquín en el programa, en la entrevista de televisión, un amigo Joaquín Segura, ¿qué diferencia hay entre ética y moral? Acabamos así como empezamos. Ética está en relación, es la palabra griega, el griego, siempre de Grecia viene el intelecto, la cultura, el pensamiento, la abstracción, la vida intelectual. Entonces parece que ética está en relación con lo intelectual, con los valores, y la moral está con la práctica, con la costumbre, ¿no? Parece, hay algunos filósofos actuales que hacen una gran diferencia entre lo que pienso y lo que hago. Pero si hago una diferencia entre lo que pienso y lo que hago, yo creo que soy un mentiroso. Estoy fracturado, estoy roto. ¿Cómo puedo pensar una cosa y hacer otra cosa? No, tengo que tener un pensamiento recto, por lo tanto una acción recta también, ¿no? Entonces, filosóficamente, distinguir entre ética y moral, en realidad, es distinguir entre un hombre que piensa de una manera, que siente de una manera, que vive internamente de una manera, pero en lo externo es una sombra, hace otra cosa completamente diferente. Bueno, vale, voy a leer el párrafo. Os recomiendo, bueno, cuando se hacen recomendaciones, hay que hacer recomendaciones con indicaciones. Porque esto pertenece al discurso sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola o Mirandola. Este señor murió con 30 y tantos años y tuvo el valor de decir, bueno, yo aquí hay 900 tesis en relación con la magia, con la religión, con la filosofía. El que tenga lo que hay que tener, que venga y me la discuta. Eso es lo que hizo. Publicó 900 tesis y dice, yo estoy dispuesto a debatir con quien quiera que me discuta esto. Murió envenenado. Y como prólogo a ese discurso de Pico de la Mirandola, he elegido este párrafo, donde habla de qué es el ser humano. Y creo que aquí están las claves fundamentales de esa moral que en el fondo todos estamos buscando. A ver qué os parece y si queréis puede servirnos de reflexión. Dice, se supone que está hablando el creador al hombre, ¿no? De alguna manera. Dice, no te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas. Y continúa. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida. Y según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Si fueran vegetales, será planta. Si sensibles, será una bestia. Si racionales, se elevará a lo animal celeste. Si intelectuales, será ángel o hijo de Dios. Y si no contento con la suerte de ninguna criatura, se replegará en el centro de su unidad, transformado en un espíritu a solas con Dios, en la solitaria oscuridad del Padre, y la sobrepujará a todas. Habría que leerlo más de una vez. Hay una mosca que le encanta la conferencia. Como es muy pequeñita, habría que leerlo varias veces, pero en el hombre están todas las posibilidades. Eso, yo creo que ahí está el valor de la ética. Uno se puede degenerar, y sabemos que el hombre se puede degenerar hasta ser peor que un animal, pero puede elevarse sobre sí mismo hasta convertirse en el ser más brillante y generoso. El problema es que no nos va a salvar nadie.
es que lo vamos a tener que hacer nosotros. Eso es lo que nos dice aquí Pico de la Mirándola. Es decir, para él no hay un Dios o ser que venga y diga, te salvo, venga al cielo. Para él, cada ser humano tiene que tomar las riendas de su vida y tiene que hacer germinar, dice, todas las cosas están en él, la planta, el animal, el hombre, el ángel y el Dios. Todo está dentro. ¿Qué quieres ser? Pues está muy bien, ¿no? Que es uno el que realmente puede decidir, no tiene ninguna gracia, ¿no? O sea, alguien eso es lo chulo, lo auténtico de todo esto. Es que eso es lo humano. Eso es lo humano. Por eso dice al principio, no te he hecho ni celeste ni terrestre. Cuidado. Tal vez es que es una mezcla alquímica de las dos cosas. Por eso no es ni terrestre ni celeste. Y están las dos cosas mezcladas y cada ser humano tiene la potestad de hacerse según lo que haga germinar en sí, porque todo eso está, todas esas potencialidades están. Os recomiendo el discurso, pero tiene un lenguaje muy rococó, muy complicado, habla de todos los dioses habidos y por haber, en un sentido muy curioso para él, y entonces si lo vais a leer, es posible que os tire de espaldas así, porque todos los clásicos hay que aprender a leerlos, no hablan nuestro lenguaje. Hace falta una cierta, entre comillas, iniciación, no me gusta la palabra, pero uno tiene que ir entrando poco a poco hasta que comprende su lenguaje, su vocabulario, su manera de expresarse, y entonces los disfruta porque los entiende. Yo lo recomiendo, no es muy largo, es maravilloso, y he traído este párrafo porque creo que es la semilla del corazón del ético. Entonces, yo creo que esta vez habla un poco, no hablo tanto. Ahora podemos establecer un diálogo si os interesa, que creo que puede ser lo más interesante. ¿Qué os parece lo que hemos dicho, lo que hemos dejado de decir? Adelante, don Mario. Gracias. Antonio, tengo dos preguntas. A ver cómo lo explico. Hace poco se dio todos conoceremos el caso en la tele de un hombre que le aplica la eutanasia a su mujer porque tenía la ELA, lo graba en vídeo, no sé si lo sabemos, caso aquí en España. Lo pongo como ejemplo, no entro a discutir eso, pero la pregunta, pues digo, son dos. La primera sería, ¿la ética es algo flexible o inflexible? Y la segunda, si existiera, digamos, algún manual o código de la ética, si existiera, ¿cuál nos recomendaría usted? O, no sé si me explico. Igual que las leyes tienen sus códigos, pues dices, bueno, quiero ser ético, ¿qué manual puede uno acudir? La tierra respira y se mueve. Y un árbol, por mucho que lo veamos fuertes, se mueve con el viento. Y crece, y se expande, y se contrae. Yo creo que la rigidez está en contra de la vida. La vida siempre tiene que ser flexible. Siempre tiene que haber una adaptación del principio al momento. Si no hacemos eso, nos convertimos en unos fanáticos. Esto está bien, esto está mal. Al final está cuidado de la empatía, al final. Tiene que haber tenemos un sentir al final de que, yo creo que nos pasa en el fondo eso, ¿no? Que si no seríamos más animales todavía de lo que somos, ¿no? Es que pensamos que querríamos que pasara con nosotros mismos, que somos los que más nos queremos, en definitiva, ¿no? No sé si me explico. No he entendido muy bien la... A ver, en el fondo está dado de la mano un poco la empatía, porque si no tenemos nada de empatía, yo creo que en el fondo tenemos como un cierto miedo, entre comillas, de no hacer como los demás, como lo que no querríamos. Es que creo que eso es una norma básica, Por eso fundamental. O sea, no haga a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, para empezar, ¿no? Empatía. Yo creo que la humanidad que está en cada uno de nosotros está también en lo colectivo. Uno no puede tener una moral mía que no tenga ninguna manera de relacionarse con las demás morales. No puede ser. Pero me voy a tratar de terminar de contestarle a Mario. Yo creo que la flexibilidad es fundamental. O sea, el principio es inamovible, pero la aplicación tiene que ser absolutamente flexible. Lo que no puede ser
que diga, no, hay un principio por ahí de una religión que dice, no matarás. Eso habrá que matizarlo, ¿no? Habrá que matizarlo, porque para empezar matamos para comer, ¿no? Y luego los que dicen no matarás montan cruzadas y cosas de esas. Entonces, no puede ser. Tendría que ser un poco más flexible. Siempre debe ser flexible, pero eso significa inteligencia, de la cual en muchos casos se carece, y bondad. Si no tenemos inteligencia y bondad al mismo tiempo, el principio rígido, esto es así y siempre así, no, porque las circunstancias cambian, porque la vida cambia, porque la naturaleza de las personas cambia, y tiene que haber una aplicación para que sea realmente ético, si no se convierte en antiético. Y lo otro, yo creo que cualquier filósofo clásico o cualquier fundador de religión en su origen nos da un patrón muy interesante para cualquier moral. Yo no diría, te digo que el Buda me parece extraordinario, pero me parece extraordinario Platón, me parece extraordinario Ficino, Pico de la Mirándola, Ficino era su maestro. Hay ejemplos enormes, lo que pasa es que no queremos verlos, vemos otras cosas, pero hay ejemplos enormes. Lo que uno tiene que hacer creo que debe hacer es contrastar que eso que te están diciendo resuena también contigo. Pero no olvidemos lo que hablábamos al principio. Como decía el poeta, yo estoy en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. O sea, la guerra interior es real, ¿o no? Digamos que ya lo expresa el Bhagavad Gita, que conocen muy bien todos los que hacen el primer curso, que la guerra interior es un hecho. Hay parte de nosotros que están combatiendo, algo que quiere algo y algo que dice no. Entonces, si no tenemos esos códigos morales, para empezar es muy difícil sobrevivir en esa batalla interna. Los ejemplos que dice, mira, ayer me ponían otro ejemplo de ese señor que había pedido la eutanasia para su mujer y de una chica joven con no sé cuántos años. 17. Yo no sabía que era posible pedir la eutanasia con 17 años. Me parecen dos casos que parecen iguales, pero son opuestos, son extremos. Porque esa señora lo había pedido porque estaba terminal, con todo el derecho del mundo. Pero una chica con 16, 17, 18 años, nadie ha podido mostrarle otra cosa. Nadie ha sido capaz de cogerla con cariño y explicarle. Pero no tiene una enfermedad terminal, claro. Yo eso no lo entiendo. Lo primero lo comprendo, lo segundo no lo entiendo. Lo primero, a ver, no quiero definirme porque después siempre alguien va a decir. Lo primero me parece dentro de una ética básica. Lo segundo me parece antiético porque se ha cometido una... No es que vamos a dejar que en tu casa que te pudra la tapa que no te suicides. No seamos. Pero alguien tenía que haberle podido coger a esta chica y explicarle algunas cosas y comprenderla y darle un poco de aliento. Yo creo que todo eso es soluble perfectamente. Antonio, tú hablabas de la diferencia, ¿no?, entre épocas anteriores donde la propia instrucción te daba la fuerza, ¿no?, y ahora la necesidad del ejemplo. Pero ambas son extremos opuestos, ¿no? ¿Qué recomiendas o qué podríamos hacer para encontrar algo que estuviera más en el centro, para que no sea tan pendular y vaya de un extremo al otro? ¿Me comprendes? Cuando se rompen los modelos, esa idea es muy interesante. Cuando se rompen los modelos que tienen refrenados los instintos, no dominados, porque digamos que esos modelos que hemos ido rompiendo durante 3 siglos mantenían refrenado, pero no transformado al ser humano. Porque si esos principios lo hubieran transformado, no estaríamos como estamos, estaban simplemente refrenados. Se rompen bien rotos, están. Tenemos que dar otro patrón, otro elemento. Si no nos sirve la ética religiosa, si no nos sirve la ética social simplemente, habrá que buscar una ética trascendente, para mí en los filósofos de antaño. Creo
que uno vibra fácilmente con sus recomendaciones, por mucho que no nos guste. Hablamos de esa guerra. O sea, es que hoy, la ética de hoy está, si me gusta o me conviene, ¿qué problema hay? ¿Vosotros habéis oído a alguien que diga lo contrario? En público, bueno, en público depende. Si me gusta o me conviene, eso no puede ser una norma ética. Y la responsabilidad y la solidaridad, la fraternidad. Entonces, eso. Y luego una investigación, como decíamos, interior, es decir, darse cuenta de que nuestra propia sensibilidad ética existe y que ante hechos siempre tenemos una postura, aunque sea contradictoria, entre lo que nos pide una cosa y lo que nos pide la contraria. Hacerle caso a eso. No se me ocurre inventarse un decálogo o un 15 puntos o 20 puntos de ética. No creo, eso no ha dado resultado. Y en el momento histórico en el que estamos, no va a dar resultado. O sea, rotos los modelos, difícilmente, pensar que esos modelos venían desde miles de años atrás. Es que nosotros no nos damos cuenta, hay una asignatura que se llama Filosofía de la Historia, una postura que se llama Filosofía de la Historia, no nos damos cuenta que nuestro presente es hijo de un pasado y somos como somos por lo que pasó. Y decimos, no, yo soy así, pero no, tú eres así, porque te han hecho así, a ti te han hecho así, porque la mentalidad ha evolucionado de esta manera, ¿no? Entonces, rotos esos modelos, ya es muy difícil instaurarlos si no se consigue que los que se propongan a sí mismos como modelos, políticos, artistas, religiosos, científicos, no se convierten en un modelo ético ejemplar. O sea, tienen que vivir de tal manera que tengan una cámara web viéndolos todo el día, que la gente diga ole, porque ya no se creen nada. O sea, creo que hace falta esa ejemplaridad en los próceres, en los líderes. Si no hay esa ejemplaridad, eso no volverá. Y no sé vosotros lo que pensáis, pero no veo yo mucha intención de... No veo mucha intención de ejemplaridad. Por lo tanto, ¿qué queda? Buscar en las fuentes atemporales y buscar en el propio corazón. Y tratar de ser leal y tratar de ser fiel a eso. Porque yo creo que está. Porque cuando se habla con un ser humano con tranquilidad, sin forzarlo, sin dogmatizar, esa ética sale. Y uno reconoce, es que me convendría hacer esto, pero es que no es bueno. Entre lo que está aceptado, o lo que es legal, y lo que es moral. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Es decir, a ver, lo decía esta tarde también, ¿es legal comprar un bolígrafo a 1 y venderlo a 10 euros? Sí. ¿Es moral? Poníamos el ejemplo de Rego, voy a poner otro ejemplo. Hay un líder político que se ha comprado una casa. ¿Es legal? Sí, es legal. Pero la gente, hay una sensibilidad ética que dice, no me cuadra. No he hecho nada malo, no he hecho nada malo. Pero la sensibilidad ética de todo el mundo dice, no me cuadra. Pero es que ahí viene lo que tú decías antes de que piensas de una manera y actúas de otra, porque este mismo personaje, eso en su momento lo criticó de otro. Y entonces tú ahora, ¿qué? O sea, donde ahí se pierde algo, ¿no? O sea, el otro día, hablando de eso, estaba hablando con una chica joven de una clase y me decía que ella tiene amigas, que es muy joven, y me dice, yo tengo amigas que saben que hay algo más que lo que la sociedad te obliga a hacer. Es decir, cuando están solas con ella, sale esa ética que cada ser humano parece que tenemos, ¿no? Igual que tenemos distintos, esos valores, los conocemos, los sabemos en el fondo. Pero me dijo,
cuando hablo con ella y digo, ¿y por qué no buscamos cómo vivir eso? Me dice, no me compliques la vida. Eso trae mucho esfuerzo y me da miedo. Yo la pregunta que todos los días me hago es, ¿cómo, aparte del ejemplo, hay algún método método no, pero ¿cómo podemos hacer ver que es necesario que la gente tenga valor de enfrentarse a sí misma y de buscar en sí misma? Porque eso da vértigo, pero hay que hacerlo, es la única manera. Yo la única palabra, el método que conozco para eso es filosofía, reflexión. O sea, si uno no se para a reflexionar sobre las cosas, yo entiendo que un chaval o una chavala joven que tiene 15 años ya tiene un sentimiento ético, pero la presión de la moda, la presión del éxito, la presión de ser alguien en su contexto social es tan fuerte que es muy difícil, si no se dialoga, si no se habla, si no se le da confianza, que atienda la voz interior. Porque todo el mundo le está diciendo que vestir de determinada manera, hablar de determinada manera o hacer determinadas cosas está perfecto. ¿Por qué no lo voy a hacer si lo hace todo el mundo? Entonces, si no hay un diálogo, si no hay una reflexión, es muy difícil. Lo vas a forzar, pero no lo va. Hace falta, en el fondo, es el reencuentro con uno mismo, el tomar una posición individual, no individualista, pero tomar una posición individual frente a la vida es necesario. Y a determinadas edades es muy complicado. Entonces hay que hablar mucho con la gente. Pero hablar no es dogmatizar, hablar es, como diría Sócrates, es ayudar a que la persona encuentre las respuestas que ya están dentro. No adoctrinar, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, porque siempre habrá un por qué. ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué no me puedo acostar con todo el que pide? Por ejemplo, ¿no? Si es lo que se me dice en televisión. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Es normal. Entonces, yo sé que esto es, pero es lo que se da a entender, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, ¿que es malo acostarse? No, tampoco es eso. Pero tiene que haber algo más que como los animales, ¿no? Somos algo distinto. Entonces habría que cuestionarse otras cosas, pero lo tiene que ir encontrando la persona. Lo tiene que ir encontrando y definiéndose. Hay que hablar con él. Yo creo que hay que hablar mucho con la gente. Porque si no hay un problema. Sí, era por un comentario por algo que has dicho antes que me parece que tiene que ver con eso. Hay un argumento que nos han vendido muy bien, digamos la moral convencional, que es mientras no haga daño a nadie, mientras no hiera a nadie, pero en esto se nos olvida que hacemos cosas que nos hieren íntimamente y a fuerza de hacérnoslo y hacérnoslo acabamos haciéndolo a los demás, lo normalizamos. Entonces, a primera vista, vale, sí, no hace un daño directo a nadie, pero nos está minando por dentro y al final está minando a los demás. Es lo que hablábamos al principio de la moral social y la moral individual. O sea, yo en mi casa puedo ser inmoral. Claro, no hace daño a nadie. Vivo solo. Sí, pero ¿puedo ser inmoral o no puedo ser inmoral en soledad? Cuestionémonoslo, porque yo creo que esa auténtica moral empieza ahí. O sea, empieza en si yo contradigo mis valores, mi forma de pensar, aún estando en soledad. Porque si no, al final, ¿sabes lo que pasa? Que cuando no hay modelos, los modelos se inventan. Y los temas candentes y la moral es la amoral individual, la que se plasma como amoral colectiva, disfrazada de moral colectiva. Y se machacan tantos temas, que al final la moral, la amoral o la inmoralidad individual se expresa como moral colectiva. Un problema. Entonces, es que también estamos en eso. Yo me puedo permitir pensar o sentir cualquier cosa. ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Yo no me atrevería a decir eso a nadie. Pero uno sabe si está bien o si está mal. ¿Y qué nos lleva a una cosa que nos lleva a la otra? Entonces, hasta que no nos hagamos responsables de nosotros mismos, va a ser muy difícil.
La libertad, decía este señor Javier Román, decía, la libertad ya la conquistamos en los años 60. La libertad, porque ahí ya nos liberamos de toda coerción moral externa a nosotros. ¿Y por qué seguimos pidiendo libertad? Claro, ahora lo que queremos es libertad, parece mentira, de la presión social, de los estados más o menos totalitarios, pero nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Ya nadie te va a liberar, te tienes que liberar tú, pues son determinadas formas mentales. Yo quería hacer un comentario y luego también hacer una pregunta. Teniendo en cuenta cómo nos has contado el tema de la diferencia que se hace entre moral y ética hoy en día, es que tiene sentido. Porque realmente la ética siempre ha existido, siempre existirá, y además no me la tiene que contar nadie porque está dentro de mí. Y como la vida, el mundo en el que vivimos, obligatoriamente te hace saltarte esas reglas, hay que definir esas reglas que en realidad se sirven de convivencia, que van en contra de la ética que hay dentro de ti y a la que hay que ponerle nombre, que es moral. Es necesario, porque es que es una realidad plausible que no vivamos conforme a esos principios éticos que en el fondo todos tenemos, y que con el paso de los años nos vamos, aunque hay un pepito grillo, pero con el tiempo lo vamos callando. La sociedad, el mundo, lo vamos callando. El problema está que los diferentes intereses de los diferentes grupos de poder, sean sociales, sean políticos, sean económicos, imponen un criterio moral en realidad. Y al imponerlo, la gente lo acepta sin cuestionarse, porque la gente acepta las cosas sin cuestionarse. Son dogmas, en el fondo son dogmas, que en base a repetirlo, entran en la mente del ser humano y lo acepta como bueno, sí, ya está, como cuando la Tierra es plana, pues plana, es redonda, es redonda. Se acostumbra, pero hay gente que no entiende todavía. Por ejemplo, sabemos que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol. Hay una inmensa cantidad de gente que cree que es verano cuando la Tierra está más cerca del Sol y que es invierno cuando está más lejos del Sol. Un montón de gente porque no conocen esa parte del mecanismo, que no es por eso, es por otro motivo. Pero la lógica te dice, hace más calor, pues estoy más cerca del Sol. Hace más frío, pues estoy más lejos del Sol. Entonces, a veces nos movemos con una lógica simplista que se basa en apreciaciones subjetivas o en apreciaciones o en puntitos que nos han dado, y con eso elaboramos nuestros valores. Claro, pues es que nosotros nos construimos durante la vida, pero ahora nos encontramos con el problema de que yo hoy con 40 años tengo los arrestos suficientes como a poder llevar una vida ética, pero con 15 años cuesta mucho. Y la consecuencia de quién eres con 40 años es lo que has vivido con 14, con 15, con 18, con 20. ¿Cómo cambiar eso? Eso no se puede cambiar. Sí se puede cambiar, pero no se puede cambiar. O sea, va a ser una consecuencia lógica del derrumbe de las circunstancias que... Mira, yo es que no estoy de acuerdo del todo con Freud. Yo creo que todo hombre se puede cambiar a sí mismo. ¿Somos resultado de nuestras experiencias? Sí. ¿Somos la consecuencia de nuestro pasado? Sí. Pero es que el pasado está pasado. Por lo tanto, no existe. El pasado está en nuestro recuerdo y en las huellas que ha dejado. Yo sé que es difícil cambiarse a uno mismo, pero decir, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Si hay un mínimo de conciencia, aunque te haya pasado lo que te haya pasado, no tenemos grandes ejemplos de gente que ha tenido una educación maravillosa y han sido unos perversos, gente que ha tenido una educación nefasta y han sido unos hombres brillantes en todos los sentidos. Es decir, te haya pasado, para mí, lo que ha pasado hasta antes de entrar a esta sala está en el pasado. Acerté y me equivoqué, seguro. Pero ya está en el pasado, pero en mi presente está la posibilidad
de observar mi pasado y rectificar para el presente y para el futuro. Esa es nuestra gran libertad. Ahora, el que se considere esclavo de su pasado, yo soy así porque me maltrataron, yo soy así porque me hicieron daño, yo soy así porque me mintieron, es verdad. Pero te estás dando cuenta, sí, pero ¿lo puedes La cambiar? gente no es consciente de que en realidad, o sea, la gente no piensa, digo gente por generalizar, la gente no piensa, yo soy así por la vida que he vivido, yo soy así porque sí. No son conscientes de qué es lo que les ha hecho ser así. No se cuestionan, no se plantean, no reflexionan, no piensan. Aceptan la realidad e intentan sobrevivir en este entorno de la forma lo más agradable posible dentro de sus patrones, dentro de su gusto y dentro de sus cosas. Entonces la gente, y esa es la que iba a hacer la pregunta. No la he hecho todavía. ¿Cómo vivir de forma ética en este mundo? Y ahora te doy la solución que he encontrado yo. No me preguntes. Para que tú... No, tira. O sea, hay que ser consciente, que en parte la has contestado ya, hay que ser consciente de cuáles son las normas y cuáles son las reglas y cuáles son las leyes y saber cumplirlas y saber incumplirlas en función de las circunstancias. Es que si no la realidad te arrolla. O sea, si eres tajante con tus normas, la realidad te arrolla. Límite de velocidad 120, arriba no, 150. Arriba, 125. Claro, Sí, ve a 80 porque gastan menos gasolina. Mira, es un peligro. Hay mucha gente adelantando. En el tráfico, por ejemplo. Bueno, yo... hace falta una cierta liberación para estar en el mundo sin que el mundo te condicione. Y eso es un trabajo. Es decir, en el mundo hay que estar. O sea, no nos vamos a meter en una cueva, ni vamos a ir a una montaña, si quiera que lo haga, pero se va a aburrir. O sea, al final va a tener que regresar sí o sí. Vivimos en el mundo, pero hay que estar un poco liberado, tratar de ser un poco consciente, tratar de ser un poco libre de las modas, de las tendencias, y en cierta parte te daría la razón, es decir, seguir un código ético y ser inteligente a la hora de expresarlo, pero no exactamente por miedo, hablamos del riesgo, sino por inteligencia, es decir, tengo que vivir aquí, no estamos locos. Como decía un señor al que quiero mucho, decía, si te vas a enfrentar a King Kong, el martillo de la señorita Pepi no te sirve. O tienes un lanzamisiles, por lo menos, pero si a King Kong no le va a hacer nada. Entonces hay que tener una cierta diplomacia para tratar con el mundo y no ser un poco de mundo. Para mí la clave está en la filosofía. Nicolás, ya tú lo sabes, es decir, esa reflexión, ese activar determinados valores internos nos hace poder estar en el mundo sin ser del todo del mundo. Estar un poco, para mí, por encima del tiempo, no por detrás, sino por encima del tiempo. Yo creo que esa es una de las claves de la filosofía. Porque a veces parece que queremos volver atrás, que no hay que volver atrás. Hay que ir hacia adelante, la vida va hacia adelante, pero hay que encontrar los elementos fundamentales que nos permitan caminar con dignidad hacia adelante. Y eso significa sobrevivir al presente, cuando es tan antiético como el que estamos viviendo. Pero es que es antiético desde las cosas de bulto, es decir, te ponen una mentira así de gorda, así. Estados Unidos va a liberar al mundo de la tiranía de Saddam Hussein. Venga, pero chicos, si tú ibas por el petróleo, ¿cómo me puedes decir, cómo le puedes contar al mundo entero que tú vas a salvar al mundo de la tiranía de las armas químicas de Saddam Hussein? Y no ha pasado nada, ¿entendés lo que quiero decir? Todo el mundo sabe que eso es una mentira gorda, lo sabían hasta ellos. Porque
Nadie dice, señores, ¿qué ha pasado? Esto lo tiene que pagar alguien. Porque esto se genera un conflicto que no sé cuándo vamos a acabar. Digo, fíjate, de eso tan gordo, ¿no vamos? De eso tan gordo que estamos viviendo y nos estamos tragando y ya está. ¿No? Que no se te ocurra decir lo contrario. Hasta la pequeña cosa cotidiana, hasta... Entonces, estar en el mundo sin ser. Y como nos están echando, vamos a ir. Aquí en definitiva estamos, parece ser que lo que está pasando es que estamos dominados por la información. Claro, ¿no? Bueno, Estamos dominados por una forma mental colectiva que tiene unos vehículos que inyectan, como son la televisión, como es Google, ya no digo Internet, ya digo Google, como son las redes sociales, pero esos son los vehículos que van sembrando una forma de mentalidad determinada. Salirse de ella, hay que ver la mosca lo que dice, salirse de ella es un proceso duro, difícil y complejo, porque no se trata de ser un pordiosero, no se trata de automarginarse, se trata de vivir en el mundo, pero ser consciente de todos esos impactos que tenemos, y eso requiere un poco de formación y un poco de reflexión. Pero hay una forma de que la información llegara de la misma manera que llega tan distorsionada, tan negativa, si él se pudiera revertir a ese nivel, ¿no sería más fácil? Mira, para terminar. Con los medios técnicos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, si se utilizaran éticamente, en una generación se cambiaba el mundo. Porque la aldea global, como se llama ahora, la capacidad de comunicación, si esos medios estuvieran en manos de gente noble, en una generación se podría cambiar. Ahora decirme si eso va a ser posible. Filosofía.